¿Cuáles serían dentro de tu investigación, como los ejes, pilares de esta época maya? Pues lo que quiero hacer es una presentación holística de la sociedad maya antigua en los pilares que yo he percibido como la escritura, la astronomía, la matemática, la ingeniería y arquitectura, la política u organización social, el arte. Quizás se me escaparán algunos que ahorita me voy a ir acordando. La salud también. La medicina es otro punto fundamental, porque de hecho la medicina ancestral es de los grandes conocimientos que aún se mantienen en muchas culturas después de milenios, y milenios de mezclas culturales caóticas, ¿no? O sea, lo que quieres decir es que hay algunas cosas que se siguen preservando o que se preservaron a lo largo de cierto tiempo. Sí, seguramente. Yo aún tengo que profundizar más en la medicina maya, pero bueno, lo que yo pretendo hacer es hablar de una forma sintética y también en un lenguaje sencillo sobre todos estos campos de la sociedad maya ancestral, porque mi planteamiento es, para entender una sociedad pues necesitamos poder ver todas sus caras, todas sus dimensiones. Algo que pasa mucho en los trabajos arqueológicos convencionales, por decir así, es que se clavan en tal jeroglifo de tal ciudad y ahí son 30 páginas analizando qué paralelismos hay en otras inscripciones, si este jeroglifo quiere decir rana o si quiere decir fuego. O sea, y claro, son trabajos con mucho rigor que aportan muchísimo, pero en el caso de la investigación que realizo actualmente vamos ahora a dar una presentación sintética de la arquitectura, de la matemática, de la escritura, para que la persona que reciba esto diga como, wow, esto fue entonces la grandeza cultural de los mayas antiguos, ¿no? ¿Tú crees que esos conocimientos puedan aportar herramientas a nuestra sociedad actual? Sí, de hecho, esa es una de las motivaciones principales de mi trabajo, porque en primer lugar, aparte del primer objetivo que para mí es básico, de dar una presentación holística de los campos más sobresalientes de la cultura maya, es ahondar en qué aspectos aún no son entendidos, descifrados por la arqueología actual. Y eso es fascinante porque se nos ha querido decir hoy a las personas de la modernidad que somos la expresión más evolucionada, más avanzada de la historia humana. Entonces es totalmente incoherente para esa teoría tan establecida que los arqueólogos, al voltear hacia el pasado, encuentren cosas a las que no les puedan aún dar explicación, y les quiebra la cabeza este tipo de casos, pero existen. Sería el ejemplo como que aún no tenemos con cierta seguridad el conocimiento de cómo se construyeron ciertas ciudades y templos, ¿no? Sí, de hecho ese es uno de los grandes misterios de las civilizaciones antiguas, que ha creado mucha polémica dentro de la arqueología y en muchas partes del mundo, en los Andes peruanos, en Egipto, México, porque por ejemplo, hablando en este caso de la ingeniería ancestral, es real que hay muchas construcciones de piedra antiguas que hoy no tienen aún explicación. Desde cómo se cortó la roca en lugares como Machu Picchu y Ollantaytambo en Perú, cómo se trasladó esta piedra, como lo vemos en la isla de Pascua o en los sitios del antiguo Egipto, hasta pues cómo se erigió el monumento, porque es tanto material que es real que no hay aún explicaciones para muchas construcciones antiguas. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Egipto, pues es un caso conocido, porque es una pirámide con mucho material de construcción. O sea,
se invirtió mucha piedra para hacer esa gran pirámide, y hoy hay ingenieros diciendo es que aún no se puede decir cómo se hizo eso. Pero por la fragmentación que hay en la ciencia, salen los arqueólogos diciendo no es cierto, no es cierto. Si hay explicaciones, y hacen un articulito intentando medio decir cómo cargaron entre miles de personas por no sé cuántos años la roca. Pero no ha habido una, digamos, una replicación, ¿no?, de la construcción de forma, digamos, similar a estas construcciones, ¿no? Sí, eso es lo interesante. Por ejemplo, en la isla de Pascua han intentado hacer reproducciones. La isla de Pascua está en el Pacífico. Sí, ¿es la que está como a la altura de Chile? Es parte del país de Chile, no sé Ajá. exactamente a qué altura está. Creo que sí. Pero, bueno, la isla de Pascua es una tierra de la cultura Rapa Nui, y esta isla tiene muchas cabezas gigantes que de hecho descubrieron que Que son cuerpos enteros, ¿no? Sí lo he cuerpos visto. enteros, y son uno de los grandes misterios arqueológicos. Han intentado incluso reproducir cómo cortaron estas piedras volcánicas, cómo las trasladaron, y hasta ahora no se ha podido pues comprobar realmente una manera. Pero eso sí, los grandes arqueólogos de las grandes universidades dicen, bueno, no hay misterio, ya dijimos que fue con lazos, punto final. Pero mientras profundizas en los estudios de geología, de paleobotánica, pues hay muchos vacíos que tampoco se atreven a tocar, porque irías en contra de las teorías establecidas. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, es real que muchas construcciones de la antigüedad son tan descomunales que aún no tienen explicación. Tan solo en el Petén guatemalteco, la pirámide de Danta, parece que se dice que ¿Danta se llama? le han puesto así los arqueólogos, la pirámide de Danta. Pero esta pirámide es quizá la más voluminosa del mundo. Es más voluminosa que la gran pirámide de Gizeh, que desde hace décadas ha sido muy polémica sobre cómo se fue construida. Pues una pirámide maya que incluso es del periodo formativo, es antes del florecimiento maya. ¿Tú estás hablando que es antes de este año 200 después de Cristo? Sí, la pirámide de Danta me parece que es antes del nacimiento de Cristo, el 100, 200 antes de Cristo. Y ese es un ejemplo, y se tiene que decir, de una pirámide tan grande que deja sin explicaciones a la ciencia moderna. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que estas son pruebas tangibles de una verdadera humanidad, de un pasado en la Tierra que no se nos está contando. Dentro de la cultura maya, yo estoy encontrando muchos ejemplos de esto también. Mucha información que no se está tocando porque aún los arqueólogos no tienen herramientas para ir más allá. Ven pirámides muy grandes, ven dibujos representando seres muy extraños. Llevan también los epigrafistas, los especialistas en la escritura antigua, llevan mucho tiempo intentando descifrar la escritura maya, y te dicen, es de la escritura más compleja que se hizo en la antigüedad, o sea, a ese nivel de... Comparándolo con otras culturas, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Y una cosa, si nos podrías hablar sobre esta integración, digamos, como multidisciplinaria que tenían en esta época los mayas, Sí. Si nos puedes especificar cómo era esto para poderlo entender mejor. O sea, algo que yo he empezado, llevo 3 años haciendo mi investigación, y de hecho voy a empezar una campaña para buscar financiamiento para continuarla. Y bueno, algo muy interesante que me empezó a suceder con la investigación fue que me costaba hacer una división de arquitectura, astronomía, escritura, arte, porque para estructurar la investigación yo, bueno, le estoy haciendo capítulos, ¿no? Pero me daba cuenta que quería hacer el capítulo de la arquitectura, pero muchas cosas se ligaban a la relación con la naturaleza y la agricultura, ¿no? O quería hacer un capítulo sobre la escritura,
y la escritura maya es totalmente artística y no me era tan fácil decir esto es arte maya y esto es escritura. O sea, como que te pasó lo contrario, ¿no? Como que fue muy difícil hacer la división y la separación. Claro, y por eso es que yo una de las críticas que planteo es que la visión de lo que nos dicen que fue la cultura maya ancestral está muy limitada porque los mayas vivieron de una, bueno, y en muchos sentidos viven todavía, pero en este florecimiento antiguo sí se tenía una visión totalmente holística. Y poniéndote ejemplos concretos, la arquitectura maya, tan hermosa, de piedra y recubrimiento de estuco, de cal con agua, poco a poco han ido descubriendo arqueólogos y otros científicos como matemáticos, geómetras, que la arquitectura está, y tú sabes de estos temas, está en proporción áurea. Vi investigaciones de científicos de Estados Unidos que decían que Palenque al parecer tenía proporción áurea. También una investigadora de la UNAM, especialista en geometría, publicó en los últimos años investigaciones donde ella dice, desde el tiempo olmeca, mucho antes de los mayas, estoy viendo escultura con proporción áurea. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Porque si bien entiendo la proporción áurea, esto es algo en lo que tengo que profundizar, pero la proporción áurea es como la matemática que vemos en la naturaleza, ¿no? Entonces es fascinante cómo los templos ancestrales tenían la matemática de la vida. O sea, la construcción era algo que buscaba ser integrado con la naturaleza. E incluso los templos de esta época tienen alineaciones astronómicas que todavía están descubriendo los arqueólogos para indicar, por ejemplo, los ciclos de siembra. Entonces, estamos viendo una arquitectura ligada a la naturaleza, la conexión con la tierra y con el universo, porque esta proporción áurea es de la creación, y también ligada a la agricultura, por ejemplo, porque ahí podían ver los sabios de la antigüedad cuándo era momento de que venían las lluvias, cuándo era momento de cosechar el maíz. Ahora, no solo las pirámides estaban alineadas con estos movimientos del sol para indicar las siembras, sino que también los templos estaban alineados con el movimiento de otros astros, incluso la Vía Láctea. Entonces ahí estamos viendo ahora una conexión con la astronomía ancestral. Claro, y tú te refieres como a astros, digamos, fuera de nuestro sistema solar y inclusive de la galaxia, ¿o? Pues hasta lo que yo sé hasta ahora es que sí se conocía la constelación de las Pléyades. Muchas culturas de Mesoamérica tenían una relación con las Pléyades. Sitios mayas como Uxmal también estaban en alineación con la Vía Láctea en ciertos momentos del año. La constelación de Escorpio, que para los mayas también era Escorpio, como hoy en el zodiaco, también se conocía y se concebía para la construcción de los templos sagrados. Venus fue muy importante también en el conocimiento ancestral. De hecho, los cálculos de Venus y Marte hoy han sido corroborados por la astronomía. Y algo que yo todavía estoy profundizando es si los arqueólogos y astrónomos que se han involucrado en esto realmente pueden decir cómo se calculó con precisión la órbita sinódica de Venus y de Marte hace poco más de 1000 años y sin la tecnología moderna de telescopios, etcétera, ¿no? Claro. Porque bueno, por lo menos no hay registros de instrumentos ópticos, más que hay algunas representaciones, no recuerdo qué cultura mesoamericana, donde usaban unas varitas como para tener una referencia del cielo estrellado, pero realmente... Sí, pero no una lente, pues, como tal, claro, como que amplifique, ¿no? Algo que me parece interesante, yo me dedico también mucho a estudiar sobre lo que es la geometría sagrada, y algo que me parece interesante es que desde la visión de la geometría sagrada, de cierta manera, hay dos tipos de matemáticas, ¿no? La matemática que se le llama profana
y la matemática que se le conoce como sagrada. Mm. Y es muy interesante porque en la matemática, digamos, que se le considera sagrada, es la que justamente las culturas ancestrales han utilizado en sus sistemas sociales, no solamente de construcción, como tú dices, sino en sus cultivos, en donde ponían sus casas, en donde estaba, digamos, como su sistema de vida estaba fundamentado en esto, ¿no? Claro. Y me parece muy interesante porque justo todas las culturas que tenían este conocimiento era porque se apegaban mucho al conocimiento de la naturaleza. Claro. Y entonces sus construcciones estaban en esa, digamos, en esa resonancia natural, y por ello manifestaban esta parte de la proporción áurea, ¿no? Que es la dinámica con la cual están construidas todas las cosas, ¿no? Desde las flores, los animales, nuestro cuerpo humano, y como bien hablas tú también, esa parte de los astros, ¿no? Y también desde esta visión de la geometría, esta matemática profana sería como la que utilizamos hoy en día para la construcción de nuestros hogares, ¿no? Claro. Que están como en una división, ¿no? Como que se han alejado, aunque han utilizado obviamente elementos de la naturaleza y demás, como que hay una separación de cómo la naturaleza construye. Y entonces eso es a lo que se le conoce como matemática profana o geometría profana, ¿no? En la cual pues existen estas construcciones que vemos hoy en día de edificios que muchas veces no tienen ninguna pues resonancia o semejanza a la naturaleza, ¿no? Y que se ha estudiado también que este tipo de estructuras, digamos, ya esto se ha estudiado actualmente, este tipo de estructuras pueden generar pues alteraciones también físicas, ¿no? Porque de cierta manera es como que existe esa separación, esa división de la propia naturaleza, que es la que también produce salud, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo con la simple observación de la propia naturaleza, muchas culturas, y sobre todo lo que tú hablas de los mayas, pudieron rescatar ese conocimiento que está en la naturaleza y pudieron ejemplificarlo en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa parte de lo que venimos hablando, ¿no? Cómo está esa dinámica de división que de cierta manera genera pues enfermedad, viéndolo desde la parte de la medicina. En el caso de las culturas, pues obviamente cuando se genera esta división, me imagino que es cuando aparecen pues más las guerras, cuando vienen estas épocas, digamos, como de decadencia, ¿no? Y cómo las culturas que se apegaban también más a estas estructuras dinámicas de la naturaleza, pues vivían en mayor armonía, ¿no? Claro. Sí, de hecho, de esto que me dices, me viene algo que estaba escribiendo, sobre reentender el desarrollo de las sociedades en el planeta en los últimos milenios, porque está muy cimentada, muy impuesta la visión de una humanidad en un estado primitivo, cavernícola, a lo que ahora somos. Me llaman como una evolución lineal. Éramos unos primitivos en cuevas matando con palos, y poco a poco fuimos conociendo el fuego, que una semilla germinaba, cómo hacer herramientas de piedra cada vez más sofisticadas, aprender a hacer templitos para adorar dioses. O sea, desde Occidente, desde el eurocentrismo científico, se nos ha querido decir que lo que ahora somos es la expresión más avanzada que ha visto la Tierra. Y algo que es muy polémico, pero es muy básico en mi trabajo, es decir, no fue así. Hay que reentender el pasado. La humanidad hoy está muy cegada de lo que realmente ha acontecido en este planeta. ¿Y qué cosas concretas hay? Tantos hallazgos, tantos aspectos de culturas ancestrales que hoy no pueden explicar los científicos. ¿Cómo es posible que hay construcciones de piedra de hace 4000 años que hoy no se pueden replicar con grúas? ¿Cómo es posible que los científicos de ahora tan inteligentes no pueden terminar de descifrar la escritura maya, que usó una matemática que los conectó con la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que hay piedras en Perú cortadas de una forma que hoy quizás se podría hacer con tecnología
mecánica de taladros de punta de diamante y no sé cuánto láser. O sea, lo que quiero decir es que hay que revelar, hay que conectar con muchas cosas de la antigüedad porque muestran una otra historia, una verdadera historia de la verdadera potencialidad que se alcanzó. Porque es justamente, tú me dices, ¿cómo es posible que lograron esto con la simple observación? Yo diría, sí había mucha observación, la gente estaba muy conectada con la vida, no andaban distraídos con una televisión y programas de porquería. Pero, ¿cuál fue también el gran avance de la antigüedad? Que tiene mucho que ver con tu trabajo. Fue la expansión espiritual que se tuvo. Fue el grado de conciencia integrada, holística, multidimensional, en el que estuvieron muchos pueblos, muchas grandes civilizaciones. Hubo de todo, no hay que idealizar de que todas las culturas antiguas fueron la cosa más increíble, o sea, hubo de todo. Pero cuando profundizas, realmente puedes ver que hubieron tiempos, hubieron culturas que realmente alcanzaron unas sabidurías tan profundas o altas, tan vastas, que por eso hoy todavía tienes grupos enteros de académicos quebrándose la cabeza con esos misterios, ¿no?